Thank you again. Muchas gracias de nuevo. Yo soy doctora Annette Parker y soy la presidenta del South Central College. Pero antes de empezar, quisiera explicarles un poco más acerca de quién soy y por qué estoy donde estoy hoy. Yo empecé a trabajar en la línea de producción de General Motors en Michigan. Yo saqué mi titulación de formación profesional y siempre he trabajado en el sector industrial o en la formación de la fabricación. Yo he trabajado también como profesora en un centro de formación profesional durante 12 años. Luego me pidieron que entrara en la administración y que ayudara a construir un nuevo centro técnico en nuestro centro para ayudar a General Motors y otras empresas punteras en Michigan. Tras haber hecho eso durante 5 años, me pidieron que me trasladara a Kentucky a trabajar con Toyota en todos los emplazamientos de fabricación de Toyota en los Estados Unidos y también para ayudar a construir un centro de excelencia en la fabricación avanzada. Eso lo hice durante 6 años y después fundamos este centro nacional para apoyar a 12 estados donde hay fabricantes de automóviles en los Estados Unidos. Tras terminar mi grado y mi máster y mi doctorado, se me pidió que fuera a Minnesota, a South Central College, y convertirme en la presidenta de South Central College. Poco después de llegar, recibí una llamada de la administración de Obama, del presidente Obama, pidiéndome que yo participara en este comité de dirección de fabricación avanzada. Y yo lidero parte de este comité de dirección. Yo sabía que yo tenía que llevar conmigo estas señoras para ayudarnos a nosotros a averiguar cómo vamos a seguir siendo competitivas como una nación en la fabricación avanzada. Tenemos un vídeo breve para ustedes y después vamos a hablarles. Pero antes quisiera agradecer al Gobierno vasco por la invitación y quisiera dar la enhorabuena a los premiados de esta mañana por el reconocimiento de su trabajo excelente. Muchísimas gracias. We take a dream. Nosotros tenemos un sueño y lo hacemos realidad. Eso es lo que hacen los visionarios, los inventores, lo que hacen los fabricantes también. Cuando tienen un problema delante, construyen una solución y cuando tienen un desafío por delante, se unen con otras personas. Nosotros somos las personas que cogen una idea y luego convertimos esta idea en una realidad tangible. La fabricación no es más. Es mucho más que la invención, es el tejido de toda nuestra sociedad.
Let me again. Quisiera de nuevo presentarles a las demás damas que están conmigo hoy. Nosotros nos llamamos las 5 mujeres fabulosas, porque somos 5 mujeres que les va a explicar algo acerca de la estrategia que tienen los Estados Unidos en el sector de la fabricación. Yo, de nuevo, soy presidente de South Central College, pero solo llevo menos de un año en este puesto. Hope Kotner, a mi extrema derecha y a su izquierda, es la vicepresidenta de proyectos de los Estados Unidos para el Centro de Investigación Ocupacional y Desarrollo en Texas. Marsha Donaldson, a mi derecha, es decana de iniciativas globales y alianzas estratégicas en el Centro South Central College. Y a mi izquierda, a su derecha, Jennifer McNeely es presidenta del Instituto de Fabricación y Diseño. Y nos gustaría agradecer al profesor que tenía sus transparencias en la presentación hoy. Y luego la doctora Maria Kunz es senior ejecutivo del presidente de Alianzas Estratégicas y Personal en el Harper College. Su presidente también trabaja en el Comité de Dirección de Fabricación Avanzada. Y las 5 que somos aquí, las 5 mujeres, trabajamos en el componente de desarrollo de la mano de obra en este comité de dirección. ¿Qué hace este comité de dirección? Bueno, nosotros representamos un esfuerzo nacional para garantizar el liderazgo de los Estados Unidos en las tecnologías emergentes para crear puestos de trabajo en el sector manufacturero de alta calidad y así aumentar la competitividad global de los Estados Unidos. Los miembros del comité de dirección, y son 18, son personas importantes que vienen del mundo de la industria, del mundo académico y del mundo laboral. Y estamos trabajando con un consejo de asesores de ciencia y tecnología del presidente Obama. Vamos a centrarnos en estas 5 áreas estratégicas en AMP, que es el Centro de Fabricación Avanzada. En primer lugar, estrategias para fabricación transformativa, una red nacional para la innovación en la fabricación. La persona que habló justo antes de la pausa habló del NNMI cuando se refirió a los centros de innovación que se están lanzando en todos los Estados Unidos. Luego, la política de ampliación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo ayudar a las pymes a crecer? ¿Cómo podemos traer estas nuevas tecnologías emergentes a los Estados Unidos y implementar la investigación rápidamente en las pymes? En cuarto lugar, la imagen de la fabricación. Esto lo ha mencionado Jennifer en muchas ocasiones. Y luego, el quinto punto es el desarrollo de una mano de obra impulsada por la demanda. Y de eso les voy a hablar. Pero antes les quiero hablar sobre la enseñanza, la formación, la educación en los Estados Unidos. Y tengo que decirles de paso que los americanos nos gusta ser libres, de eso nos reímos. Así que tienen que comprender el contexto de cómo trabajamos para realmente comprender cómo vamos a abordar la cuestión de la fabricación avanzada en el futuro. Aquí tenemos la estructura del sistema educativo en los Estados Unidos. Lo que le hace único, bueno, quizá no único, pero estamos hablando de los Estados Unidos, es que la formación profesional se realiza dentro de un entorno académico, en lo que nosotros llamamos los centros comunitarios, y además da crédito. Marsha y yo hemos pasado la última semana en Alemania y sabemos que el sistema dual en Alemania es un poco diferente allí que en los Estados Unidos. Nosotros ofrecemos créditos para los alumnos de formación profesional. Y hay un itinerario que va a mencionar Hope cuando ella habla de los itinerarios profesionales. Se puede seguir un itinerario. Lo que quisiera subrayar es que en la zona azul tenemos lo que nosotros llamamos el sistema
K-12, es decir, desde la educación temprana hasta llegar a los 18 años. Y luego pasamos a lo que nosotros llamamos la educación postsecundaria en los Estados Unidos. Aquí, esta zona aquí, quisiera prestar atención aquí un poco, porque aquí tenemos lo que nosotros llamamos los centros comunitarios. Y eso incluye los institutos técnicos de formación profesional que realizan el mismo trabajo de un centro comunitario y puede incluso ofrecer grados. Pero quiero que presten atención a estos programas para grados, porque un centro comunitario se podría estudiar los primeros 2 años de un grado en un centro comunitario, o si no, lo puede hacer en otro lugar y luego progresar a la universidad. Es más, las universidades también a veces ofrecen los mismos currículums que los centros comunitarios. Y hay buenos ejemplos de eso. Si luego miramos el máster, los estudios doctorales y los estudios postdoctorales de investigación en la cima. Eso es el camino que he seguido yo, de hecho. ¿Y cómo se organiza todo esto en los Estados Unidos? Pues en primer lugar, el gobierno federal. El gobierno federal tiene realmente un papel bastante limitado en la educación. La educación y la enseñanza en los Estados Unidos lo gestionan cada estado. Y según la Constitución estadounidense, cada estado controla la educación, la enseñanza. Lo que hace el gobierno federal es la parte del liderazgo, el liderazgo político, la promoción de políticas como la que les estoy explicando hoy. También el gobierno federal administra los programas de ayuda federal, es decir, la financiación. Asimismo, hacen cumplir las leyes federales de derechos civiles y ofrecen información estadística. Por ejemplo, información estadística acerca de lo que está ocurriendo aquí y allá. Y también ofrece algo de experiencia técnica, pero bastante limitada a otras agencias federales. Es decir, las instituciones públicas de los Estados Unidos trabajan dentro de un gobierno de estado o dentro de un gobierno municipal, un ayuntamiento, a través de acuerdos, cartas, juntas de administración y normativa estatal. Y a veces el olvido estatal. Y les voy a dar un ejemplo. Mi centro está en el estado de Minnesota. Nosotros, en nuestro sistema, tenemos 24 centros comunitarios y 7 universidades. Todo bajo el liderazgo del canciller de centros educativos para Minnesota. Tenemos una junta directiva que apoya a todos los centros en nuestro estado, con la excepción de la Universidad de Minnesota, que es otro tema aparte. Y en el centro de María, que está en los suburbios de Chicago, Illinois, ella tiene una junta de dirección local ante la que es responsable su presidente. Es decir, son 50 estados con algunas similitudes y otras diferencias también. Pero lo que es común es que el dinero que viene del gobierno federal llega al estado, a cada estado, y luego cada estado ofrece ayuda, por ejemplo, a los alumnos que tienen necesidades financieras. ¿Y qué ocurre con los planes de estudios o los currículums? No hay un currículum nacional, estatal en los Estados Unidos. Y es importante recordarlo conforme seguimos hablando. Cada estado
tiene que tener unos estándares, tiene que existir unos estándares para recibir la financiación federal, pero el currículum no es nacional. El currículum o el plan de estudios es la responsabilidad de cada institución y además recibe la ayuda también del sector industrial. Y cuando digo ayuda, pues lo que tienen muchos sectores industriales son organismos asesores. Por ejemplo, hay un instituto de fabricación que ayuda a muchos centros. Los programas todos son regidos por las agencias de homologación. Y hay una agencia de homologación nacional, pero básicamente la gran mayoría son agencias regionales. Estas agencias de homologación garantizan que hay medidas de aseguramiento de calidad para cada uno de los centros de educación y tienen que mantener unos estándares mínimos para mantener su homologación y seguir siendo centros reconocidos. En los Estados Unidos nadie quiere perder la homologación porque si pierde la homologación probablemente pierde el presidente del centro. Es equivalente al reconocimiento ministerial de las instituciones, pero se limita a la zona doméstica de los Estados Unidos. Y ahora quiero hablarles de los itinerarios. Tenemos todas esas instituciones homologadas que ofrecen cursos con créditos de formación profesional o de programas de transferencia para ir a la universidad. Y luego tenemos unos certificados o la formación no formal ofrecida por instituciones educativas. Antes de llegar aquí, Marsha Danielson apoyó lo que nosotros llamamos la formación y el desarrollo económico dentro de empresas para ayudar a los trabajadores a formarse continuamente y así cubre las necesidades tecnológicas de hoy. Además, trabajamos con asociaciones profesionales, por ejemplo, el Instituto de Fabricación y otras organizaciones homologadas y no homologadas. Ofrecemos también títulos que son sancionados por el Departamento de Empleo del gobierno estadounidense. Así, también hay unas certificaciones o títulos concedidos por los sectores industriales y las asociaciones profesionales y son incluidos en nuestra estrategia. Y es la única manera, yo creo, que funcione todo. Pero en todo eso hay distintos itinerarios. Nosotros los llamamos itinerarios profesionales que pueden seguir los alumnos. Y eso forma parte de la filosofía que tenemos los americanos de ser libres, que puede decidir que quieren trabajar en el mundo agrícola un día, pero mañana quiere trabajar en marketing y comercialización. ¿Y cómo pueden seguir un itinerario para garantizar su éxito? Y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Gracias, doctor Parker. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes hoy. Como la doctora Parker acaba de decir, hay distintos itinerarios para llegar a la educación postsecundaria en los Estados Unidos, pero a veces es un desafío para muchos alumnos el terminar la educación secundaria y pasar a la educación postsecundaria y encima terminar un grado. Y es de suma importancia para aquellos de nosotros que están preocupados por el futuro de los Estados Unidos, sobre todo el futuro del sector de fabricación, que cada vez más depende de trabajadores con unas capacidades y competencias realmente supremas. Aquí les voy a explicar ahora cuál es el problema. Se estima que el 2/3 de todos los trabajos para el año 2018 necesitará algún tipo de título de educación secundaria y postsecundaria. Sin embargo, a la derecha vemos
lo difícil que es conseguir este objetivo. De 100 alumnos que están en el 9º grado hoy, que es el primer año de educación secundaria, únicamente 69 se graduarán. Y de esos 69, únicamente 42 entrarán en un centro de educación postsecundaria y solo 28 volverán después del segundo año. Y únicamente 13 sacarán un grado. Así que es como si hubiera goteras en una especie de tubo de alumnos que van saliendo de los centros educativos. Tenemos que examinar qué es lo que ocurre aquí. Lo que hemos encontrado es que el abandono escolar es demasiado alto. Pero además de eso, vemos que los alumnos están desconectados. No ven la relevancia de su trabajo en el centro escolar con su futuro profesional. Y por lo tanto, ellos tienen problemas de transición y no terminan sus estudios porque no ven si vale la pena. Además, no participan mucho en los últimos años de educación secundaria. Y los que sí llegan a la educación postsecundaria necesitan muchísima ayuda y eso está creando problemas políticos y problemas curriculares para los centros de educación postsecundaria, sobre todo en los campos de la matemática. Sabemos que es necesario tener una base en matemática para poder luego seguir estudiando sin tener que pasar una reválida. Todo eso aumenta el problema y sabemos, sin embargo, que tenemos que tener muchas personas cualificadas para que el país crezca. Hay en este momento un desajuste entre las necesidades de los empresarios y la cualificación de los trabajadores. Estamos intentando cambiar esta situación y para eso hemos iniciado este programa de itinerarios profesionales, que son una serie de estrategias educativas y de formación que ayudan a los individuos a encontrar un trabajo dentro de un sector específico y así también con el paso del tiempo llegar a niveles más altos de empleo y de educación en ese sector. Así, cada paso en el itinerario está diseñado para preparar a la persona para el siguiente nivel de educación o de empleo. Para garantizar que los alumnos reciban el tipo de formación que necesitan para tener éxito a nivel global y a nivel local, hay por lo menos 10 ingredientes clave que nosotros creemos que los itinerarios profesionales tienen que ofrecer. En primer lugar, lo que aprenden los alumnos en su programa tiene que estar alineado con los sectores de crecimiento. Los empresarios tienen que jugar un papel activo en todo eso desde el primer momento. El desarrollo profesional es crítico y los alumnos tienen que comprender la amplia gama de oportunidades, sobre todo en la fabricación avanzada, que ofrece oportunidades para ser creativos y explorar todo tipo de aplicación en el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, además de las cualidades técnicas del mundo de la fabricación. Es importante que el currículum, el plan de estudios sea riguroso, secuencial, ya que cada paso les prepara para el siguiente nivel en la formación. Los alumnos también tienen que participar activamente en su formación. Y el currículum, el plan de estudios, tiene que tener un contexto, tiene que ser relevante al futuro del alumno, porque si vemos la relevancia de los conceptos académicos y el contenido técnico para nuestra profesión de futura, pues desarrollamos más capacidades de empleabilidad. Esa idea de empleabilidad es un término crítico para los fabricantes estadounidenses. Están preocupados por la empleabilidad de sus trabajadores. Tenemos que trabajar juntos en un equipo, también baja presión, tenemos que apoyar a todos. Todas estas capacidades son muy importantes y empieza a nivel secundario, ayudando a los alumnos a estar preparados para sus experiencias laborales.
De esto hablaremos más tarde, que hay oportunidades basadas en el trabajo que prestan los empleadores en el centro, que hay una continuación de las opciones de conseguir otros títulos para que tengan otras salidas y los adultos que vuelven tengan oportunidades para hacer cursos que les convengan, para que no tengan que dejar el trabajo y dar sustento a sus familias y que tengan oportunidades a lo largo de toda su carrera profesional para que puedan volver y entrar en un itinerario y recibir también servicios de apoyo que están disponibles para tener una red de seguridad para que permitan a estas personas volver a la educación y permitir una colaboración entre las partes más importantes locales. Aquí vemos una instantánea de la itinerario para lo que está disponible dentro de un programa. Todo forma parte de un elemento crítico de una estructura que aporta oportunidades a través del itinerario y que les da capacidades y competencias para tener éxito en diferentes campos laborales. Aquí podemos ver las diferentes entradas y salidas. Si bien se aprende en postsecundario o lo que nosotros consideramos un centro tradicional, si una persona que aprende no es adulta y no tiene el título secundario, tiene la oportunidad de acceder a este itinerario. O una vez que estas personas que aprenden pueden pasar al postsecundario, hay diferentes oportunidades para conseguir unos títulos, para ir a trabajar y luego volver según lo necesiten para la formación continua. Y esto completa todos los pasos secuenciales, dando apoyo a los estudiantes a lo largo de todo el itinerario para que tengan diferentes puntos de entrada y de acceso y que ellos tengan claro que pueden entrar y salir por diferentes puntos y que nosotros les ayudamos a completar estos títulos. Esto lo comunicamos a las comunidades de forma sistemática y es un cambio sistémico. Y también creemos una cultura de éxitos de gente que aprende dependiendo de las edades. Aquí podemos un itinerario de muestra en el Harper College en Illinois para que muestre un poco lo que estoy hablando. Este itinerario indica a las personas que aprenden o los estudiantes los empleadores potenciales que puedan tener, las competencias académicas básicas que van a adquirir en el paso 1, que le prepara para continuar en un certificado de producción y fabricación para entrar ya a unas prácticas. En el segundo paso continúa con el camino y proporciona unas instrucciones sobre la especialización específica dentro de la fabricación y luego también unas prácticas. En el tercer paso permite realizar diferentes títulos en sus campos de especialidad y buscar trabajo después de realizar esos títulos. En los pasos 4 y 5 representan las otras cajas en la diapositiva anterior y donde se llega al grado o incluso puede pasar a la universidad. Podría trabajar y volver al itinerario. Estas son las oportunidades para acceder al mercado laboral y pueden volver donde la habían dejado y continuar, porque se trata de continuar con la educación y se ha realizado así adrede para cumplir con las necesidades del empleador y de los estudiantes. Esta siguiente diapositiva parece que es muy complicado, un itinerario complicado, pero no lo es. Procede del centro de la doctora Parker y es una versión abreviada de un itinerario en una iniciativa de partenariado dentro del sector de la automoción. No es importante saber todas las cajas, pero las oportunidades que existen para los estudiantes, bien si vienes de educación secundaria, y qué posibilidades hay para continuar en la formación. Aquí, en la parte de abajo,
y se ven oportunidades para 3 tipos de adultos. Si es un adulto que ha completado un título secundario pero no tiene experiencia, hay una oportunidad para que estas personas empiecen y continúan esos pasos para entrar y salir. Hay una oportunidad también para otro tipo de adultos que quizá vengan de un itinerario no tradicional para empezar un aprendizaje y ir pasando diferentes títulos en base a ese nivel, si la persona lo desea. Y luego eh, también te puedes matricular en un ciclo de ingeniería, por ejemplo, dentro de educación superior. Es un continuo muy amplio que te permite pasar a todos los tipos de niveles desde todos los tipos de niveles y dependiendo de las necesidades de cada uno, independientemente de quién seas ni qué edad tengas. Se trata de que puedas volver donde lo habías dejado, por decirlo así. Este diseño no solamente viene de la nada, sino se debe a la colaboración y al partenariado a nivel local de todas las partes interesadas, empleadores, educadores y líderes comunitarios que trabajan desde el primer día. Los educadores no planifican los programas de estudios independientemente ni solos, sino que es un diálogo bidireccional en el desarrollo y es muy crítico e importante para el crecimiento de la comunidad y no ocurre de la noche a la mañana ni en una reunión. En una primera reunión hay una comunicación continua por parte de los empleadores a los educadores a medida que trabajan para poder mejorar los programas de estudios dependiendo de las necesidades y dependiendo de las necesidades del propio sector. Este partenariado significa que todos los actores conozcan qué es lo que significa y solamente ellos saben qué es lo importante para la comunidad y van codo con codo a lo largo de todo el camino para conseguir diferentes títulos y que tengan las herramientas, los programas para poder tener los títulos reconocidos por el sector en todo momento. Trabajar de forma colaborativa permite a los estudiantes conocer el sector. Hoy, en estos momentos, los puestos de trabajo son limpios, son eficientes y requieren creatividad e ingenuidad. Muchos de los estudiantes no lo entienden y hay que garantizar que los padres y los líderes de comunidades tengan presente estas oportunidades en fabricación avanzada, estrategias de iniciativas global, programas de mentores que son muy importantes para mujeres, para jóvenes, mujeres que vuelven del servicio militar, que tengan las oportunidades para tener éxito y para participar en los itinerarios de fabricación avanzada. También es importante que las facultades tengan las herramientas que necesitan para que estos alumnos sigan involucrados o recursos que se están desarrollando en todo el país para dar apoyo a los educadores, para que la gente participe y que se sienta involucrado en carreras de fabricación avanzada. Nos queda mucho por hacer, hay oportunidades y retos delante. Tenemos que centrarnos en los objetivos. Sabemos que tenemos que involucrar diferentes partenariados y alianzas para conseguir buenos resultados. Tenemos que crear programas que cumplan las necesidades de desarrollo económicos de una comunidad, que estén en línea con el programa de estudios y según las necesidades de los empleadores. Tenemos que crear oportunidades para diferentes tipos de aprendientes o personas que aprenden para que tengan éxito en los programas de fabricación y asegurarnos de que los estudiantes de grado tienen las competencias necesarias que requieren los empleadores para garantizar la fuerza en la mano de obra. Esto nos lleva a unos títulos que vamos a ir añadiendo poco a poco. Cuando hablamos de grado medio en Estados Unidos, nos estamos refiriendo al nivel que está por encima del nivel de entrada, es de educación media, por decirlo así.
Los fabricantes americanos necesitan una mano de obra potente, se basan en los trabajadores adecuados para tener las competencias adecuadas en el momento oportuno. Así que cuando quieran impulsar la innovación puedan incrementar también la productividad y ser más competitivos a nivel global. Como ha mencionado Guillermo, estamos utilizando cada vez más la tecnología para cumplir con esta necesidad. A medida que utilizamos la tecnología, necesitamos una mayor comunicación y unas capacidades de análisis mayores. Los empleadores observan su mano de obra y esperan que esta mano de obra mejore sus cualificaciones. Cuando hablamos de itinerarios son muy importantes porque alguien igual está trabajando y los empleadores le están diciendo, mira, debido a que hemos comprado equipo más puntero, tienes que volver, digamos, al itinerario y conseguir títulos adicionales para poder operar la máquina, por ejemplo, para mantenerse con el puesto de trabajo. Por tanto, los itinerarios nos permiten hacer esto, es decir, entrada sencilla, puntos de entrada sencillos y de salida sencillos. Nosotros nos centramos en tres cosas fundamentales en Estados Unidos. Una educación basada en competencias, de forma que la persona que está trabajando en un trabajo de fabricación quizá no tenga un título de un centro que dice que tiene la competencia necesaria para este trabajo avanzado, pero lo que sí podemos hacer es evaluar sus capacidades y introducirlos en el itinerario dependiendo en qué punto se encuentren como estudiante. Estamos trabajando mucho para que nuestros títulos puedan utilizarse en diferentes puntos, sean móviles, por decirlo así, que sean modulares, que puedan entrar y salir y tienen que ser reconocidos por la industria. Necesitamos fabricantes que estén tranquilos con las personas que tengan los títulos y que estén confiados en que son las competencias que necesitan. La industria está aprendiendo a reconocer este tipo de títulos. Cuando hablamos de títulos o cualificaciones, ¿a qué nos referimos? Existen diferentes tipos de cualificaciones o títulos y seguro que ya lo han oído con las diferentes presentaciones. Hay diferentes organizaciones que ofrecen este tipo de títulos. Quizá a veces se ofrecen en el contexto de la educación, dentro de un centro educativo o del desarrollo, una organización de desarrollo de mano de obra o un centro de educación profesional o formación profesional, todos con el objetivo de acceder al mercado laboral. Pero los títulos tienen que ser verificados, es decir, tienen que verificar que tienes una competencia y que está siendo emitido por una tercera parte. Es decir, no solamente yo, el instructor, dice que tú tienes esa competencia, sino que hay una evaluación por una tercera parte y otra persona que dice sí, también tienes esa competencia, una validación externa, por decirlo así. Dentro de las competencias que se emiten, puede ser un centro educativo el que lo emite, por ejemplo, el Instituto de Fabricación, o puede ser una asociación profesional o una sociedad, por ejemplo, la Asociación de Soldadores Americana. Hay diferentes tipos de cualificaciones o certificaciones. Tenemos diferentes títulos, certificados que contienen una serie de créditos. Algunos tienen créditos u otros no tienen créditos. Luego también se emite un certificado de preparación para la carrera nacional, es decir, estás preparado para ir al campo, por decirlo así, y para trabajar, sabes lo que estás haciendo y a veces, Jennifer, ¿qué es lo que sueles decir? Que es una persona que no consume drogas y va a estar en el punto de trabajo a la hora establecida. Luego también
tenemos aprendizajes y licencias profesionales. Son las formas en las que se pueden adquirir estos conocimientos y estas competencias. Estas certificaciones tienen 4 tipos de atributos que se ha reconocido por la industria, es decir, que lo acepten las asociaciones nacionales, por el Instituto de Fabricación y que una parte importante de esa industria nos ayude a crear ese tipo de credenciales, que les tengamos respaldándonos. Y que lo busquen las empresas, que las anuncien en sus estrategias de reclutamiento o de contratación en la que se pidan ese tipo de cualificaciones o una certificación de la industria, por ejemplo, la certificación de Siemens. Hay diferentes formas de que tengamos un reconocimiento de la industria. Por otro lado, que sean apilables, es decir, que sea una secuencia de certificaciones, es decir, que se consiga una y que poco a poco se pueda ir consiguiendo más. No tiene que ocurrir todo de forma inmediata, sino que puede ocurrir poco a poco. Y a medida que nos movemos por el itinerario o la escalera del itinerario, la ayuda es que se trata de tener un trabajo mejor remunerado. En cuanto a la movilidad, ¿qué significa la movilidad? Es decir, puedes cambiar de estado, mudarte a otro estado, o puedes cambiar de profesión. La semana pasada oímos de los alemanes de cómo si sabes ser soldador en un astillero, puedes pasar a ser soldador en el sector de la automoción y mantener las competencias. Es decir, que puedes moverte de sector a sector. Luego también se está empezando a trabajar por la cual se aprende en el propio sector o en la industria. Es decir, que se tenga un reconocimiento. En el estado de Minnesota estamos trabajando mucho, es decir, si pasamos de un centro a otro, incluso dentro de estos 24 centros, no se perderá tiempo ni se perderán créditos. The accredited is Luego tenemos una parte que sea homologado, es decir, o certificado, asegurar la calidad. Cuando hablamos de esta tercera parte que evalúa, nos referimos el ANSI, que es el Instituto de Estándares Nacionales Americano, y es el equivalente al ISO, a la Organización Internacional de Normas. Es decir, que es una organización que se basa en los estándares, que nos ayuda en el asesoramiento profesional y certificación. Y el segundo es el AIS, que tiene una comisión nacional para agencias certificadoras. Es algo que se empieza desde la base. Primero, tenemos la parte más básica, es decir, la participación o la asistencia, el trabajo en equipo, la ética de trabajo. Sobre eso se empieza a formar las partes más académicas, la lectura, la escritura, las competencias matemáticas. Luego, otro nivel sería la competencia que se requiere en el puesto de trabajo, que son más técnicas, cosas que busca la industria. Y a medida que vamos subiendo, nos vamos especializando. Las competencias técnicas, por ejemplo, sería la Asociación de Soldadores Americana. Y luego seguimos yendo hacia arriba a través de la pirámide y a medida que se va subiendo te especializas más. Y al final puedes llegar a cuadros de mandos, a una dirección. Es decir, puedes pasar por un itinerario técnico para convertirte en ingeniero o un ingeniero jefe. Es decir, existe una certificación de preparación para el itinerario. Está la certificación de la industria.
o por ejemplo una asociación de trabajadores del metal con los que trabajamos, o la Sociedad de Ingenieros de Fabricación. Bien, en cuanto a los itinerarios, esta es otra perspectiva de lo que ya hemos hablado. Hay 3 itinerarios distintos de los que se puede entrar y salir: el itinerario educativo, el profesional y el itinerario de certificaciones, que son las certificaciones que pide la industria. En la izquierda lo que ven es que la educación secundaria se consigue en el instituto, va subiendo hasta las educaciones superiores o de nivel de doctorado o másters. Si hacemos una línea transversal, desde un título de instituto puedes convertirte por ejemplo, en soldador, o puedes pasar a un centro de formación profesional. Es decir, puedes entrar a formar parte, a trabajar, y la industria te reconocería dándote un certificado de MSc. Si trabajas de forma horizontal, el objetivo es diferentes caminos que tú puedes tomar y que te van a reconocer y que son modulables entre sí. Y es todo basado en la competencia y pueden apilarse los unos sobre los otros dependiendo en qué momento te encuentres en tu vida. Todavía queda mucho por hacer, hay retos. Seguimos trabajando para saber cómo lo vamos a hacer. El trabajo que estamos haciendo en nuestros centros de educación es que estamos desglosando nuestros programas de créditos en módulos más pequeños. Es decir, igual ahora se coge un curso de 3 créditos en fabricación y quizás se aprenda temas de seguridad, maquinaria, mecanización. Lo que se trata es desglosarlo en módulos o separarlo en módulos para que se pueda gestionar mejor y que la gente pueda entrar y salir más fácilmente. Imagínate que eres un ingeniero de logística o un técnico de logística en el ejército. Y esto es un caso real. Vuelves del ejército y ellos miran qué es el conocimiento que tienes del ejército o que has aprendido en el ejército. Y dices, mira, no tienes que hacer estos cursos porque están convalidados, por decirlo así. Ya lo has hecho en el ejército. Si has estado en la industria y la industria te ofrece una oportunidad educativa y obtienes un título de la industria, por ejemplo, el certificado de Siemens, nosotros, desde el punto de vista de instituto educativo, ¿a qué equivale para que no tengas que hacer los cursos? Los que toman las decisiones en términos políticos tienen que mirar a estos aspectos, porque la ayuda financiera federal desempeña un papel muy importante para nosotros y tiene en cuenta el número de horas de crédito, y si lo descomponemos en módulo van a tomar menos créditos y van a ver cómo ayudamos a los estudiantes a financiar su educación. En cuanto al sistema dual, lo que vemos es que si se aprenden en los centros, igual hay una forma de darles créditos al mismo tiempo para que avancen más rápidamente en la trayectoria y que puedan meterse en el mercado laboral lo antes posible. Por tanto, tenemos muchos desafíos, y entre los cuales vemos que a medida que nos movemos hacia un programa más basado en competencias en lugar de basado en tiempo, tenemos que colaborar más para conseguir los objetivos. Necesitamos la ayuda de las instituciones educativas y su colaboración.
La empleabilidad es un elemento fundamental. Necesitamos cooperar entre los programas ocupacionales, entre los educadores y las empresas. Ya he hablado de las preocupaciones de las políticas. En la organización de Jennifer están trabajando mucho con todos nosotros para educar a los empleadores. Ha aparecido un kit para ayudar a los empleadores. El sistema sanitario hace un muy buen trabajo a la hora de pedir las certificaciones o los títulos, por ejemplo, una enfermera certificada o una TS, o se pide, el sistema sanitario lo pide ya para entrar en el sistema sanitario, pero en fabricación estamos más atrás. No se piden este tipo de títulos. Tenemos que educar a los empleadores para que ellos pidan este tipo de certificaciones o títulos. ¿Qué es lo que recibimos a cambio? Yo creo que es una oportunidad muy buena para conseguir un retorno de la inversión, y vamos a hablar más tarde de cómo trabajamos con los veteranos que vuelven de la guerra y cómo ellos van aprendiendo aspectos de fabricación y cómo reciben títulos. En Alemania la semana pasada hablamos de los jóvenes sin empleo. Como aquí en el País Vasco existe una enorme preocupación sobre jóvenes desempleados. Muchos de ellos no están preparados para tomar una decisión sobre qué quieren hacer con sus carreras profesionales cuando lleguen a los 18 años o cuando terminen el instituto. Nuestros itinerarios les ofrecen una oportunidad para conseguir un trabajo y para volver y quizá ganar más educación, por decirlo así, y conseguir mejores puestos de trabajo. Esperamos que algunos de los que estamos aquí, que aprendamos mucho de vosotros, que vosotros podáis quizá aprender de nosotros y que podamos mejorar la formación profesional. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Viajo mucho por Estados Unidos y no se suele dar siempre el caso, y suelo ser la única mujer que represento fabricación, y estar aquí con mis colegas es un honor. Muchísimas gracias al País Vasco por invitarnos a compartir nuestra historia. Yo voy a verlo desde el punto de vista del empleador. Mi papel en el instituto es respetarme todos los días y preocuparme por la mano de obra, asegurarnos de que tenemos la mano de obra que necesitamos. Cuando echamos un vistazo a la fabricación en Estados Unidos, se ve, si fuera sola, sería la novena economía del mundo. 12 millones de trabajadores y 16 millones con aliados. Es decir, no tener los trabajadores que necesitamos tendría un impacto muy grande sobre la competitividad. En Estados Unidos tenemos una historia muy larga de formar a los trabajadores de nuestra forma, según las necesidades individuales de las empresas. Lo que ha cambiado dentro del aprendizaje en Estados Unidos es ha habido un cambio en el proceso de fabricación. Es una productividad cada vez más acelerada, se ha mejorado la producción. Esto significó que tuvimos que parar de hacer las cosas como las hacíamos, y una de las cosas fue la formación a través de partenariados público-privados como lo que representamos hoy. Hemos redefinido el futuro del desarrollo de lo que yo considero una cadena de suministro más importante, que son nuestros talentos. El aprendizaje es uno de los itinerarios que utilizamos de manera muy efectiva en los Estados Unidos, y no únicamente en la fabricación. Los aprendizajes en los Estados Unidos son
lo que tradicionalmente llamamos el aprendizaje en contexto global, simplemente que en los Estados Unidos hay un par de características clave que hace que sea diferente. Al igual que estos títulos apilables que hemos mencionado, el aprendizaje no se limita únicamente a los alumnos de educación secundaria y postsecundaria. Tenemos veteranos, tenemos personas infrarrepresentadas, todos esos pueden entrar en un programa de aprendizaje. Y eso nos ayuda a tener éxito. Al igual que la doctora Parker les ha explicado el sistema educativo, en los Estados Unidos la ley de aprendizaje nacional gobierna la parte regulada, la parte de la normativa del aprendizaje en los Estados Unidos. Es un estatuto federal y ya saben que normalmente nosotros somos más locales, queremos ser libres a nivel de comunidad. Y en los Estados Unidos se tiene la posibilidad no solo de cumplir con esa ley de aprendizaje nacional, sino de ampliarla y añadir a nivel estatal una cosa que es en realidad federal. El aprendizaje en muchos sectores en los Estados Unidos, hay 37.000 programas, 250.000 empresarios y casi medio millón de aprendices. Y es muy diverso el aprendizaje. No se aplica únicamente en la educación media, sino en el sector público y en los servicios públicos. De hecho, dentro de la fabricación, menos del 10% de la formación manufacturera está alineada con el modelo de aprendizaje regulado a nivel federal. La doctora Parker también mencionó el papel importante que tiene el gobierno federal. Parte de la estrategia detrás de esa alianza de fabricación avanzada es de utilizar los recursos federales que tenemos para impulsar el cambio. Aquí tenemos 3 fuentes de financiación anunciados por nuestro presidente hace menos de 6 semanas. Y una de esas fuentes de financiación se centra en la realineación de programas de aprendizaje conjuntamente con los centros comunitarios en todo el país. El presidente también ha notado lo importante que es que se realice la formación en los centros técnicos. Así que fortalece los centros técnicos, ya que tradicionalmente la formación lo habían ofrecido los propios empleadores. Lo que también es único del sistema estadounidense es que se centra muchísimo en la diversidad. Es decir, no estamos hablando únicamente de los veteranos en transición, los subempleados, sino que nos centramos mucho nuestros esfuerzos en las mujeres y eso refleja la demografía cambiante de la mano de obra estadounidense. Otra cosa inherente en la estrategia de AMP, lo llamamos AMP 2.0, es nuestro reconocimiento que no sabemos todas las respuestas. De hecho, en el 2012, nuestro instituto organizó un simposio global sobre la innovación basada en el talento, reconociendo que la clave para la innovación es la calidad de los trabajadores. El factor diferenciador son los conocimientos y capacidades de nuestros trabajadores que marcan las diferencias todos los días. Fue la primera vez que pudimos invitar a representantes de la Embajada Alemana de los Estados Unidos y también de Alemania y luego la Casa Blanca para hablar sobre la formación de líderes globales a través del aprendizaje. Así que nosotros somos muy buenos a la hora de copiar buenas prácticas de todo el mundo y adaptar esas buenas prácticas a la situación única que tienen los Estados Unidos. Lo que también es único en los Estados Unidos es que la mayoría
de lo que nosotros llamamos el aprendizaje basado en el trabajo, es decir, ganar dinero y aprender a la vez, ocurre de una manera no formal, no registrado, a través de programas de cooperación educativa, de la mano de centros técnicos, a través de aprendizajes. Y luego vemos que los programas formales y los no formales son en realidad muy parecidos. Ambos necesitan el patrocinio del empleador, tienen que basarse en las necesidades del sector. Además, se basan en competencias. La última reautorización de la ley de aprendizaje pasó de tener una base de tiempo a una base de competencias, y así las personas con cualificaciones pueden avanzar más por este itinerario. Ambos sistemas tienen una base de certificación nacional, pero en el caso de los aprendizajes y la educación en cooperación, a veces un título pues puede ser un título comunitario o local. Y eso es lo que hemos estado impulsando en nuestro instituto, la utilización de evaluaciones nacionales a la hora de construir un itinerario. Y los últimos dos elementos críticos son los que son más diversos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, con un aprendizaje formal, el alumno es, de alguna manera, el emprendedor, y luego es la empresa que registra sus cualificaciones. A menudo es una agencia exterior que registra las cualificaciones. Y es importante porque dentro de la normativa del sistema de empleo en los Estados Unidos es un reconocimiento de que los fabricantes como empleadores tienen una serie de responsabilidades. Es una cultura muy diferente y una actitud muy diferente hacia los trabajadores. Así que este empleador permite más flexibilidad conforme van entrando los trabajadores. Otra diferencia es el órgano que gestiona este sistema en los Estados Unidos. En un sistema formal lo gestiona esta ley federal que he mencionado antes, pero en un programa no formal lo gestiona el empresario y su socio educativo, y el gobierno no tiene ningún papel. Y esto nos presenta una serie de oportunidades y desafíos. Dentro de los Estados Unidos hemos visto un resurgir de la promoción por parte del gobierno de los partenariados público-privados. Y es importante porque así podemos animar a que ocurran más de estos partenariados. En segundo lugar, la estructura única basada en competencias en los Estados Unidos, que permite múltiples puntos de entrada y de salida. Conforme ha ido evolucionando la fabricación, de esta manera podemos atraer un trabajador de conocimiento. También tenemos una serie de desafíos, y es algo que el primero en la lista de todos, y es el problema de la imagen. Nosotros tenemos un enorme desafío delante porque las personas creen que no se fabrica nada en los Estados Unidos y que no hay ninguna posibilidad de seguir un itinerario profesional. Así que tenemos que vender la moto a los propios alumnos de que van a conseguir un puesto bueno. Y luego, la cuestión de la velocidad. Los empresarios están acostumbrados a ver un retorno a corto plazo, y de eso tenemos que hablar mucho con los empresarios. Hay, de hecho, un reconocimiento ya a corto plazo. Para llegar, por ejemplo, al técnico de mantenimiento industrial hay que pasar por 2 años de formación.
Por lo tanto, intentamos dar una respuesta inmediata y una respuesta a largo plazo. Finalmente, uno de los desafíos que tenemos en los Estados Unidos no es únicamente la formación o la educación de los fabricantes y el hecho de que 80% de ellos son pymes y, por lo tanto, lo que quieren como mucho es un trabajador o dos, no docenas de trabajadores. La otra parte es que la mayoría de ellos no utilizan los centros comunitarios o los centros técnicos, así que tenemos que ayudarles a comprender la necesidad y también construir una asociación, un partenariado exitoso. Con el aprendizaje lo que hacemos es construir un puente entre la parte pública y la parte privada. Y el último desafío que tenemos en los Estados Unidos es cuál es el papel correcto del gobierno federal con respecto a la mano de obra. En los Estados Unidos, los empresarios dicen que no es el papel del gobierno gestionar cómo se forman los trabajadores de antemano. Gracias. Voy a terminar la presentación con algo de información sobre los veteranos en los Estados Unidos y cómo estamos utilizando todos los principios que hemos hablado hoy para aplicarlos a esta población tan especial. Los veteranos son hombres y mujeres en los Estados Unidos que han sacrificado mucho. En su servicio militar, en muchas ocasiones, han recibido una formación muy rigurosa, algo que ha pagado el contribuyente. Y estos veteranos vuelven y a veces, desgraciadamente, el nivel de paro que vimos que a nivel nacional es de 6 a 7%, es 3 veces mayor para los veteranos. Y es inaceptable. Por lo tanto, utilizando el trabajo que hemos hecho en nuestra iniciativa AMP 2.0, una iniciativa que se basa en las competencias y no las horas pasadas dentro de un centro, pues hemos utilizado eso con los veteranos, porque nuestros veteranos tienen que normalmente apoyar a familias. Y además, esta idea de apilar los títulos, les ofrecemos unas equivalencias y integramos todos esos pasos a través de nuestro trabajo y en nuestra iniciativa. Lo que hemos hecho es crear esta etiqueta, un etiquetado. Son etiquetas que puede ganar un veterano en base a las competencias y capacidades que han aprendido en un entorno militar. Es como una especie de acreditación. Y así pueden pasar sus capacidades del entorno militar al entorno civil y conseguir así un trabajo más fácil. Este tipo de acreditación o reconocimiento les permite que se reconozca lo que han hecho en el militar. Así que quiero que conozcan a Daniel. Daniel es un señor que estaba en la Marina estadounidense y en la Marina trabajó como técnico de electrónica en el sector de la aeronáutica. Y eso requirió bastante formación. Lo que pasa es que cuando volvió a los Estados Unidos se le exigió que volviera a formarse y reaprender lo que ya tenía aprendido. Eso es inaceptable. Así que nosotros estamos construyendo itinerarios para nuestros veteranos para intentar trasladar o traducir su formación militar a una formación civil. Esta traducción o traslado de capacidades ayuda al personal militar a ganar pues títulos en un centro comunitario y también mostrar al empresario que tienen las capacidades. Aquí tenemos el ejemplo de un soldador, un poco diferente al caso de Daniel. Muchos militares reciben formación en soldado cuando están en el militar y aquí lo que reciben en el servicio militar es un código por la formación realizada y ese código puede transferirse, traducirse a las cualificaciones y títulos en el mundo civil. Yo provengo de un centro comunitario en las afueras de Chicago.
Somos un centro comunitario bastante grande y independiente. Y tenemos más de 100 empresas en nuestra zona que han pedido a veteranos que vayan a trabajar para ellos. Es importante, por lo tanto, involucrar a las empresas. Estamos intentando identificar a los veteranos, saber qué cualificaciones y capacidades tienen y hacer una equivalencia para el mundo civil para que estos veteranos puedan volver al mundo de trabajo civil rápidamente. También las empresas pueden ayudar a los veteranos. Ellos pues pueden mirar los requisitos de un puesto de trabajo y ver cómo eso se corresponde a los distintos títulos militares. Es un camino de doble sentido. Los ex militares, los veteranos pueden mirar qué capacidades reconocidas tienen y las empresas y los empresarios pueden hacer lo mismo. Aquí vemos un pantallazo de algunas de nuestras herramientas que relaciona el tipo de puesto que se quiere en el mundo civil al tipo de puesto existente en el mundo militar. Es una situación real de llevar lo que se ha aprendido, las competencias, y luego ver cómo eso se refleja en el mundo educativo y reconocer esas capacidades al personal militar y permitir al personal militar también a apilar sus distintos conocimientos, a ir añadiendo conocimientos. Es una manera de hacer un mapeo o de hacer unas equivalencias entre el mundo civil y el mundo militar. Y ahora voy a pasar la palabra a la doctora Parker, que va a cerrar esta presentación. Para concluir, para resumir el problema que tenemos en los Estados Unidos, es difícil comprender qué representa una titulación de educación postsecundaria. Y les voy a dar un ejemplo del estado de Minnesota. He mencionado antes que hay 24 centros comunitarios y técnicos en el estado de Minnesota. Todos trabajamos para nuestro canciller, le llamamos el canciller del sistema de Minnesota, pero los 24 colegios tienen distintos planes de estudios con distintos temarios y es difícil hacer la traducción de estos planes de estudios de un centro a otro, a menos que se sienta y se intenta comprender cuáles son las diferencias, y eso, por supuesto, es un problema para los empresarios. Imagínense que una empresa tiene 6 o 5 emplazamientos de fabricación en los Estados Unidos y trabajan con 5 o 6 diferentes centros comunitarios alrededor de los Estados Unidos. Tienen que saber cuáles son las equivalencias entre los distintos centros. Es difícil para un empresario saber qué refleja un título de educación postsecundaria. Además, es difícil que estos títulos postsecundarios atraviesan fronteras. Eso lo hemos mencionado también en el caso de los veteranos. O si tenemos una persona en educación secundaria y quiere pasar a educación superior, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer a través de los centros comunitarios y técnicos? Asimismo, hay una falta de conocimiento del sistema de concesión de títulos existente. No lo conocen ni las empresas, ni el gobierno, los alumnos, ni los que están buscando su primer empleo. Y eso tiene un enorme impacto en la estabilidad económica de los Estados Unidos. Y aquí tenemos los resultados de todo eso, de todos esos problemas. Los empresarios no pueden encontrar trabajadores que tienen las capacidades y las competencias que necesitan. En el estado de Minnesota, en mi región, el nivel de paro es menos del 4%. Sin embargo,
los empresarios no tienen los trabajadores que necesitan, no tienen las cualificaciones adecuadas. Nosotros tenemos que ofertarles los trabajadores que realmente necesitan para que puedan aumentar su producción. Muchos de miles de veteranos tienen dificultades a la hora de convalidar las capacidades que han obtenido mientras han estado en el militar. Esta es la imagen que tienen los Estados Unidos en el sistema educativo. Es bien compleja esa imagen, pero representa lo que yo he llamado nuestra libertad al principio de esta charla. Y nosotros tenemos que navegar a través de un sistema bien complejo por querer ser libres. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué recomendamos en nuestro partenariado de fabricación avanzada? Tenemos estrategias para aumentar el número de itinerarios profesionales y el crédito dual. ¿Qué significa crédito dual? Pues es la idea de que alumnos de educación secundaria vayan a cursos técnicos y reciben crédito por lo que hacen. Tenemos ejemplos en los que alumnos pueden incluso terminar un grado asociado antes de salir de la educación secundaria y rápidamente a través del itinerario profesional al mundo laboral y a unos salarios más altos. Además, a través de las certificaciones y los elementos de aprendizaje basados en el trabajo, podemos aumentar los sistemas de reconocimiento, de convalidación portátiles y apilables. Nosotros creemos que AMPA, nuestro programa, es la única manera de saber qué es lo que ofrece cada centro y qué significa eso en los Estados Unidos. En el estado de Minnesota les he mencionado los 24 centros de formación y no comprender qué es un curso parecido en un centro y que en otro centro. Y imagínense, nosotros estamos intentando rectificar esta situación. Vamos a tener igualdad en todo Minnesota y así que si uno recibe una titulación, es una titulación reconocida por las empresas y así las empresas pueden saber más sobre el sistema de titulación y de esa manera garantizar la prosperidad económica que necesitamos como nación. Tenemos pensado establecer unos modelos de aprendizaje y parte de ello vendrá de los varios millones de dólares que ha mencionado Jennifer antes. Y además, en los últimos 2 años, la administración de Obama ha reservado $2.000 millones para lo que nosotros llamamos becas TACT. Y además se ha pedido otros $450 millones para cubrir todas las estrategias que les he mencionado. Y además vamos a desarrollar una guía práctica para los veteranos que están en transición del mundo militar al mundo civil para garantizar que ellos consigan trabajo lo antes posible. Tenemos un ejército y unos militares excelentes y queremos que puedan utilizar sus conocimientos, sus competencias en el mundo laboral, en las empresas estadounidenses. Y con todo eso, terminamos. Quisiéramos agradecer de nuevo el gobierno vasco y también reconocer a los premiados de hoy. Muchísimas gracias.